Nunca pensé que acabaría llamando a la Guardia Civil para que viniera a mi propia casa a sacar a un tío en calzoncillos del salón. Pero eso fue exactamente lo que pasó el miércoles pasado a las 19:47. Y no fue un robo, ni una confusión, ni nada que pudiera explicarse con un lo siento, me equivoqué de puerta. Ese tío estaba ahí por una razón muy clara, mi mujer se lo había estado follando en nuestra cama. ¿Lo más jodido? Yo no estaba de viaje. Ni siquiera me había ido a trabajar. Estaba en la misma ciudad, a 15 minutos en coche, en el taller de mi primo ayudándole a revisar unos frenos. Si no llega a ser porque me dejé el portátil en casa, ese cabrón habría salido por la puerta sin que yo me enterara jamás. Pero volvamos un poco atrás. No mucho, solo una semana antes. Yo soy Alberto, 42 años, electricista en Alcorcón. Casado con Marta desde hace 14 años, sin hijos porque así lo decidimos. Siempre dije que prefería una casa tranquila y un sofá para dos. Ella decía que éramos suficientes el uno para el otro. Y yo, imbécil de mí, me lo creí. Marta trabaja en una asesoría. Tiene horario partido, pero últimamente llegaba más tarde de lo normal. Al principio no me importó. Pensé que tenía más curro. Incluso le animaba a pedirse días libres, a desconectar. Le hacía cenas, le dejaba chocolatinas en el bolso. Esas tonterías que haces cuando todavía crees que estás construyendo algo con alguien. La primera señal rara no fue un mensaje, ni una llamada sospechosa. Fue una discusión absurda. El viernes anterior, yo quería ver una peli juntos después de cenar, y ella me dijo que estaba muy cansada, que se iba a dormir. Nada raro. Hasta que me levanté a las 3 de la mañana para ir al baño y vi que la cama estaba vacía. La encontré en el sofá, con una manta, dormida frente a la tele encendida. Pero no había ni Netflix ni TDT. Estaba en la pantalla del HDMI, sin señal. Como si hubiera desconectado algo rápido. No le di más vueltas. Me acerqué, le puse bien la manta y me fui a la cama. El miércoles que pasó todo, salí de casa a las 9 de la mañana como siempre. Me fui a ayudar a mi primo Javi en su taller. Estábamos liados con una furgoneta que no frenaba ni para atrás, y a eso de las 7 me di cuenta de que me había dejado el portátil en casa. Nada grave, pero me hacía falta porque tenía que pasar unos planos de una instalación para un cliente. Llamé a Marta. No contestó. Pensé que estaría en la ducha o de camino a casa. Le mandé un WhatsApp. Nada. Así que cogí el coche y volví. Entré con mis llaves, claro. Todo parecía normal al principio. La luz de la cocina estaba encendida. Había una cazuela al fuego, como si estuviera haciendo lentejas o algo así. Subí al dormitorio y ahí fue cuando me paré en seco. La puerta estaba entornada, y desde el hueco vi claramente un pie masculino colgando por el borde de la cama. Ni Marta ni yo tenemos hermanos, ni primos, ni amigos que se queden a dormir sin avisar. Mi cuerpo se activó solo. Cerré la puerta de entrada con llave, bajé corriendo y llamé al 062. Les dije que había un intruso en mi casa. Y lo había, vaya que sí. Aunque no entró a robar, ni por accidente. Entró con invitación. Cuando llegaron los agentes y subimos juntos, lo pillamos en calzoncillos buscando su camiseta por el suelo. Marta estaba en el baño, supuestamente duchándose. Yo no dije una palabra. Solo miraba. Era como ver una película muda. Solo que olía a nuestro suavizante y a sexo reciente. Ese fue el principio del fin. Pero también el principio de algo más. Porque en ese momento, mientras aquel gilipollas intentaba justificarse y Marta salía con una toalla fingiendo sorpresa, supe que no iba a perdonar. No esta vez. Y tampoco iba a quedarme quieto.
Cuando la Guardia Civil lo sacó del salón, en calzoncillos y sin poder ni mirarme a la cara, me senté en el borde del sofá y me quedé mirando el suelo como si estuviera esperando a que alguien apareciera y me explicara qué cojones había pasado. Marta intentaba hablarme desde la escalera, con la toalla mal puesta y el pelo chorreando, como si eso le diera alguna ventaja moral o como si el hecho de haber sido interrumpida por la policía fuera excusa suficiente para todo lo que había hecho. Me preguntó si estaba loco, si de verdad pensaba que era necesario llamar a la policía por una discusión doméstica, y ahí supe que no iba a haber ni una disculpa, ni un reconocimiento, ni siquiera una pizca de vergüenza. Lo único que iba a salir de su boca eran excusas, mentiras o tonterías para justificarse, y eso me dolió más que todo lo demás. No respondí nada. Me limité a observar cómo los agentes le pedían al tipo que se vistiera con la ropa que estaba tirada en el suelo del dormitorio. Uno de ellos, el más mayor, me miró con cara de entender perfectamente la situación, como si ya hubiera visto lo mismo más veces, como si ya supiera que lo que acababa de pasar no era un simple malentendido, y me preguntó si quería presentar denuncia. Le dije que no, que solo quería que ese imbécil saliera de mi casa y que no volviera a pisarla jamás. Cuando se lo llevaron, escuché por fin la puerta cerrarse y el sonido de las ruedas del coche patrulla alejándose por la calle. Fue en ese momento, con la casa en silencio y el olor a guiso aún en el aire, cuando me di cuenta de que ya no había vuelta atrás. Marta se acercó a mí en bata, con las manos juntas, como una niña a punto de soltar una mentira mal ensayada. Me dijo que no era lo que parecía, que podía explicarlo, que llevaban poco tiempo viéndose y que no era nada serio. Yo seguía sin decir nada, no porque no tuviera nada que decir, sino porque no sabía por dónde empezar. ¿Cómo se responde cuando tu mujer te dice, sin vergüenza ninguna, que te ha estado engañando en tu propia casa mientras tú confiabas ciegamente en ella? ¿Cómo reacciona uno cuando se da cuenta de que ha compartido cama, risas y hasta los silencios con alguien que ha estado planeando su traición con la misma calma con la que se planifica una cena de sábado? Le pregunté quién era. Me dijo que se llamaba Rafa, que era un compañero del trabajo, que al principio solo hablaban, que era algo emocional y que luego las cosas se habían complicado. Me echó la culpa de que estábamos distantes, de que últimamente yo estaba demasiado centrado en el trabajo, que ya no la miraba como antes. Me hablaba como si yo hubiera obligado a ese imbécil a meterse en mi casa, como si por haberme dejado llevar por la rutina de un matrimonio de 14 años, yo mereciera que ella lo resolviera abriéndose de piernas con otro. Le pregunté si había pasado antes, si era la primera vez que lo traía a casa. Me juró que sí, que era la primera vez, que todo había sido un error, que se arrepentía. No la creí. Y no porque tuviera pruebas de que mentía, sino porque ya no confiaba en nada que saliera de su boca. Me había mentido con una naturalidad tal que era imposible saber cuántas veces lo había hecho antes sin que yo me diera cuenta. Podría haber pasado una vez, 5, 20, en nuestra cama, en el sofá, en el coche, en cualquier lugar. Ya daba igual. Esa noche dormí en el coche. Me llevé solo mi cartera, mi móvil y un par de cosas que metí en una mochila. No dije nada, no grité, no rompí nada. Pero en mi cabeza era otra historia. En mi cabeza estaba desmontando cada momento que habíamos compartido. El primer viaje a Asturias, las cenas con sus padres, las veces que me esperó en la cocina en ropa interior diciendo que me echaba de menos, las tardes viendo series, las veces que se quedó dormida en mi pecho. Todo eso ya no valía una mierda. Y no porque no hubiera sido real para mí, sino porque para ella, al parecer, había sido tan frágil que le bastó con un poco de atención de otro para romperlo. A la mañana siguiente, volví solo para ducharme y coger ropa. Ella estaba en la cocina, con cara de no haber dormido, y me preguntó si podíamos hablar. Le dije que no había nada que hablar. Que lo único que me interesaba saber era si él tenía llave. Me dijo que no.
Le respondí que entonces no tenía que preocuparme de que volviera. Me duché sin cerrar la puerta, sin miedo, sin interés. Solo quería vestirme e irme. Me siguió hasta la entrada, preguntándome si iba a quedarme con alguien, si iba a hablar con alguien de lo que había pasado. Me dio igual. Le dije que haría lo que me saliera de los cojones. Que ya no tenía que darle explicaciones. Que si de verdad le importaba tanto la imagen que los demás tenían de ella, que pensara en eso antes de invitar a otro hombre a nuestra casa. Su cara se descompuso. No sé si de culpa, de rabia o de vergüenza. Pero por primera vez desde que todo había empezado, pareció entender que no iba a haber perdón. Que yo no era ese tipo de hombre. Esa misma tarde cambié la cerradura de casa de mis padres, donde me quedé temporalmente, y bloqueé su número. No porque quisiera olvidarla, sino porque sabía que iba a intentar convencerme. Y lo último que necesitaba era volver a escuchar sus excusas. Pasé horas mirando el techo, repasando conversaciones antiguas, gestos, frases, momentos en los que ahora, con perspectiva, todo tenía otro significado. No era dolor lo que sentía, era una mezcla de incredulidad, humillación y un asco profundo por haber sido tan ingenuo. Los siguientes días los pasé sin decir nada a nadie. No por protegerla a ella, sino porque aún no sabía cómo ordenar lo que había pasado. No quería parecer un mártir ni dar pena. Solo necesitaba pensar, respirar, recordar que yo también tenía derecho a enfadarme, a vengarme si quería, a destruir su mentira con la misma calma con la que ella la había construido. Y eso es lo que haría. Volví a casa 2 días después, no porque quisiera, sino porque había cosas que necesitaba sacar. No quería dejarle a ella la oportunidad de decidir que se quedaba y que no. Yo había pagado cada puto electrodoméstico de esa casa, cada mueble, cada taza. Si me iba, iba a ser con lo mío. Cuando abrí la puerta, la encontré en la cocina con la maldita calma de quien todavía cree que puede negociar, como si todo se pudiera arreglar con una conversación tranquila. Me saludó con un hola tenso, como si esperara que yo siguiera el guión que ella había escrito en su cabeza. Me limité a decirle que venía a por mis cosas, que no tenía interés en hablar, pero ella no se movió. Se quedó de pie delante de la puerta del salón, bloqueando el paso, con los brazos cruzados, como si tuviera derecho a pedirme explicaciones. Le dije que se quitara, que no estaba de humor para escuchar ni una sola palabra, y fue entonces cuando explotó. Dijo que yo tampoco era perfecto, que había sido distante, frío, que últimamente no le daba cariño. Me miró como si todo lo que había hecho fuera culpa mía. No podía creer que después de haberla pillado con un tipo medio desnudo en nuestra cama, aún tuviera los cojones de soltarme esa mierda. Le dije que una cosa era tener altibajos en una relación y otra muy distinta era abrir las piernas para otro en la casa que compartíamos. Me dijo que eso era injusto, que ella no planeó nada, que simplemente pasó. Me reí. No podía evitarlo. La idea de que alguien se mete un polvo porque simplemente pasa me pareció una falta de respeto a la inteligencia humana. Le pregunté si también había pasado sin querer bajarle los pantalones, si fue accidental meterse bajo las sábanas. Le ardieron los ojos, pero no lloró. Marta no llora cuando pierde, llora cuando le conviene. Quiso cambiar el enfoque, como hacen los cobardes, y empezó a hablar de lo infeliz que se sentía, de cómo yo ya no le hacía sentir deseada. Me dijo que no buscaba sexo, que buscaba sentirse viva, que Rafa le escuchaba, que le hacía sentir vista. Le respondí que si todo eso era cierto, podría habérmelo dicho. Que si tenía una queja, lo mínimo era tener la decencia de afrontarla. Pero no, ella prefirió el camino fácil, el sucio, el que deja cicatrices. Me preguntó si alguna vez había notado que estaba rota por dentro. Le dije que yo no me casé para estar escaneando emociones todo el día, que si se sentía así tenía boca para hablar.
Intentó acercarse y ponerme la mano en el brazo, como si un roce pudiera borrar la traición. Me aparté. Le dije que no sabía qué pensaba conseguir, pero que yo no iba a perdonar nada. Le recordé que me había mentido a la cara, que había traído a otro a nuestra cama, que había hecho todo eso sin que yo le diera motivo. Me preguntó si de verdad pensaba que la gente no comete errores. Le dije que esto no era un error, que un error es dejar la leche fuera de la nevera, no follarte a un compañero de trabajo mientras tu marido está ayudando a su primo. Se sentó, derrotada, pero aún con esa actitud de víctima que tanto me asquea. Dijo que sabía que lo había arruinado todo, pero que no quería perderme. Le respondí que ya me había perdido. Que lo único que estaba viendo ahora era a una desconocida con la cara de mi mujer. Me dijo que si no podíamos intentarlo, que podíamos ir a terapia, que muchas parejas lo hacen. Le dije que muchas parejas también se tiran por un puente y no por eso voy a imitarlas. Le pregunté si de verdad pensaba que yo iba a quedarme a construir sobre los restos de una mentira. No contestó. Fui al dormitorio y empecé a llenar una maleta. Ella me siguió, hablando, como si cada frase fuera a servirme de algo. Que fue un impulso. Que se sentía sola. Que Rafa no significaba nada. Que fue solo físico. Me giré y le pregunté si también decía eso mientras lo tenía dentro. Se calló. Por fin se calló. La dejé plantada en mitad del pasillo y seguí guardando mis cosas. No sabía dónde iba a dormir esa noche, pero sí sabía que no iba a ser ahí. Saqué una caja de cartón y metí mis libros, mi navaja suiza, el reloj que me regaló mi padre, mis herramientas. Dejé todo lo que tenía su olor. Las fotos. Los pijamas. La manta del sofá. Todo. Al salir, me miró una última vez y me preguntó si la odiaba. Le dije que no. Que para odiar a alguien tienes que sentir algo. Y ahora mismo, lo único que sentía por ella era una mezcla de decepción y asco. Cerré la puerta y bajé las escaleras sin mirar atrás. No quería ver si lloraba, si me seguía, si se quedaba ahí como una estatua. Nada de eso importaba. Lo único que sabía es que ese momento, esa discusión, esa noche, iban a quedarse grabadas para siempre. No fue inmediata, porque hacer las cosas bien lleva tiempo. Pero desde el momento en que cerré esa puerta, supe que no iba a dejar esto en un simple adiós. Marta había cruzado una línea que no tenía vuelta, y aunque no creo en la violencia, sí creo en consecuencias. No iba a golpearla, ni a destruir su coche, ni a colgar fotos suyas por el barrio. Mi venganza iba a ser como debe ser, limpia, legal y humillante. La primera medida fue ir al banco. Teníamos una cuenta conjunta, abierta desde hacía más de 10 años. Ahí entraban los 2 sueldos, y de ahí salían todos los pagos. Yo era el titular principal, ella la autorizada. Cambié eso. Quité su autorización, transferí la mitad del saldo a una nueva cuenta solo a mi nombre, y cancelé su tarjeta asociada. Nada ilegal, todo dentro de mis derechos. Le dejé lo que le correspondía exactamente. Ni un euro más. Luego fui a hablar con el abogado que llevaba los papeles de la empresa de mi primo. Me recomendó uno especialista en separaciones y le escribí de inmediato. Me atendió al día siguiente, me explicó los pasos, y en menos de 3 días ya tenía redactado el borrador de una demanda de divorcio por infidelidad, con las pruebas necesarias, testimonio de los agentes, una declaración jurada mía y la copia del parte policial que recogía que un tercero no autorizado fue encontrado en el domicilio. Aunque no me interesaba pelear por lo material, quería que supiera que yo no iba a desaparecer sin más. Que si iba a rehacer su vida con el otro, iba a hacerlo desde cero, sin nada de lo que construimos juntos. Después vino lo mejor, el trabajo.
Marta y Rafa trabajaban en la misma oficina, y aunque me habría encantado aparecer ahí y soltar toda la mierda en medio de una reunión, decidí algo más sutil y efectivo. Imprimí el parte policial, redacté una carta breve y formal, sin insultos, sin exageraciones, solo los hechos, y la envié al Departamento de Recursos Humanos de su empresa. Lo mismo hice con una copia dirigida al jefe directo de ambos. No sé qué pasó exactamente después, pero 2 semanas después me enteré por una amiga en común que Rafa había sido trasladado a otra delegación y que Marta estaba de baja por ansiedad. No sentí compasión. Sentí justicia. No paré ahí. Sabía que su familia siempre me había tenido en buena estima, que su madre me consideraba como a un hijo. Así que una tarde fui a su casa y le conté todo. No grité, no lloré, no pedí que eligiera bandos. Solo le conté lo que había pasado, con fechas, datos y sin dramatismo. Ella se quedó helada. Me dijo que lo sentía, que no lo entendía, que Marta nunca había mostrado señales. Yo asentí, le dije que tal vez nunca supimos realmente quién era. Me abrazó. Me deseó suerte. No sé si eso le afectó a Marta, pero sí sé que a partir de ahí las cosas dejaron de ser tan fáciles para ella. Por último, me encargué de algo más. El coche que usaba Marta estaba a mi nombre. Era un leasing que yo pagaba todos los meses, y aunque ella lo usaba más que yo, seguía siendo mío. Cancelé la autorización, fui a recogerlo a la salida de su trabajo, esperé sentado en la acera frente al portal y cuando salió, le extendí las llaves de un coche de alquiler. Le dije que tenía 48 horas para buscar otro medio de transporte. No gritó, no discutió. Solo me miró con esa mezcla de desprecio y derrota que tienen los que ya saben que lo han perdido todo y no pueden hacer nada para remediarlo. Todo lo que hice fue legal. No la amenacé, no le grité, no la seguí, no publiqué nada. Pero le desmonté su mundo igual que ella desmontó el mío. Con la diferencia de que yo lo hice de frente, con pruebas, con papeles, sin esconderme, sin mentir. Ella me mintió durante semanas, tal vez meses. Yo solo respondí con hechos. Si pensaba que se iba a quedar con la casa, el coche, mi respeto y encima una vida nueva con su amante, se equivocó de hombre. No soy vengativo por naturaleza, pero tampoco soy imbécil. El que traiciona debe asumir las consecuencias. Y si alguien me dice que fui cruel, que debí simplemente dejarlo atrás y rehacer mi vida sin mirar atrás, les diré que a lo mejor tienen razón. Pero a mí no me valía con irme. Necesitaba que ella entendiera lo que había hecho. Que no era algo sin importancia, que no era un desliz, que no era una etapa. Era una traición, y como tal, debía pagarla. La última vez que la vi fue firmando los papeles del divorcio. No habló. No preguntó nada. Solo firmó, con la misma cara vacía con la que me hablaba los últimos meses, como si fuera otra persona, como si yo nunca hubiera sido su marido. Me fui de ahí con el documento en la mano y la tranquilidad de saber que había cerrado ese capítulo sin dejar nada pendiente. No gané nada material, no me quedé con más de lo que me correspondía. Pero gané algo mejor, la certeza de que, aunque me hayan destrozado por dentro, no me arrastré ni un segundo. Y eso para mí, vale más que cualquier casa, coche o matrimonio. Pasaron 3 semanas desde la firma del divorcio antes de que volviera a hablar con ella. No porque yo quisiera, sino porque ella insistió en que necesitaba una conversación cara a cara. Me mandó un correo, porque ya la tenía bloqueada en todo lo demás. En el mensaje no pedía volver, ni hablaba de amor, solo decía que quería decirme un par de cosas que necesitaba sacar. Dudé un rato, pero al final acepté, más por curiosidad que por otra cosa. Nos citamos en un parque a mitad de camino, en un banco de esos donde te sentarías con un amigo o con tu padre, no con alguien que destrozó tu vida sin pensar en las consecuencias. Llegó puntual.
Iba con ropa de oficina, como si acabara de salir del trabajo. Me dijo hola con voz baja, sin intención de abrazar ni tocar. Me limité a mirarla y esperar a que hablara. Al principio dudó, como si estuviera buscando la forma correcta de abordar el tema, pero no había forma correcta. Le dije que hablara claro, que no tenía ganas de rodeos. Respiró hondo y me soltó que había pensado mucho en todo, que se sentía arrepentida, pero que no esperaba que yo la perdonara, que eso ya lo tenía claro. Me habló de su infancia, de lo que aprendió en casa, de cómo nunca supo lo que era una relación sana. Me habló de su padre, de cómo su madre lo soportó todo, de cómo ella juró que no sería así, pero al final repitió los mismos errores. Le dije que todo eso estaba muy bien, pero que no era excusa. Que si tenía traumas, podía haber ido a terapia, no a la cama de otro. Me miró con lágrimas en los ojos, pero sin derramarlas, como si ya no le quedaran. Me preguntó si alguna vez me sintió distante. Le dije que claro que sí, que todos los matrimonios pasan por eso. Que yo también había tenido días en los que me preguntaba si estábamos bien, pero que nunca se me ocurrió acostarme con nadie más para resolverlo. Me dijo que no lo planeó. Le respondí que no me importaba. Que el resultado era el mismo. Que en mi cabeza daba igual si lo planeó o si fue un calentón, porque al final lo que destruyó no fue solo la confianza, sino la imagen que tenía de ella. Intentó suavizar el ambiente diciéndome que había sido sincera cuando dijo que no era feliz, que no sabía cómo pedir ayuda. Le respondí que pedir ayuda no es sinónimo de follar con un compañero. Le pregunté si seguía viéndose con él. Bajó la cabeza y dijo que no, que él se fue a otra ciudad, que todo se había desmoronado. Me dio igual. Le dije que no estaba ahí para escuchar su parte sentimental, que lo único que me interesaba era cerrar este capítulo. Me pidió que no pensara que todo había sido una farsa. Le pregunté directamente si alguna vez me había querido. Me miró, dudó unos segundos, y dijo que sí, que me había querido mucho. Le dije que no sabía cómo funcionaba su concepto de amar, pero que yo a la gente que quiero no la humillo, no la miento, no la traiciono, y mucho menos en su propia casa. Después hubo un silencio largo, incómodo. Yo ya no sentía rabia, sentía indiferencia. No me dolía lo que decía, me molestaba que creyera que podía decirlo sin consecuencias. Me dijo que estaba yendo a terapia, que no quería repetir sus errores. Le dije que me alegraba, que ojalá lo hubiera hecho antes. Me preguntó si creía que algún día podríamos hablarnos con normalidad. Le respondí que eso no dependía de mí, que lo que destruyó fue irrecuperable. Que no se trataba de rencor, sino de realidad. Me dijo que me veía cambiado, más duro. Le contesté que claro que estaba cambiado, que ella me había cambiado. Que cuando te clavan un cuchillo por la espalda no te levantas igual. Me dijo que esperaba que un día pudiera volver a confiar en alguien. Le dije que no se preocupara por eso, que yo sabría reconstruirme. Pero que con ella, lo que tuvimos estaba muerto y enterrado. Se levantó, como si ya no le quedara nada por decir. Me miró por última vez y dijo lo siento de verdad. No respondí. No por orgullo, sino porque ya no tenía sentido. No buscaba su perdón, ni su remordimiento, ni siquiera su arrepentimiento. Solo quería cerrar la puerta sin dejar grietas. La vi alejarse sin sentir nada. Ya no era mi mujer, no era mi amiga, no era nadie. Era solo una persona más con la que me había cruzado en la vida y que me enseñó, a su manera, todo lo que no quiero volver a vivir. Han pasado ya varios meses desde la última vez que hablé con Marta. No he vuelto a saber nada de ella, ni me interesa. No me ha buscado más, no me ha escrito, y espero que siga así. Lo que viví con ella me cambió, no en el sentido de volverme alguien cerrado o amargado, sino simplemente más consciente de que nada está garantizado, de que la confianza es frágil y de que hay personas que,
Por muy cerca que las tengas, te pueden romper desde dentro sin hacer ruido. Me costó mucho volver a una rutina sin ella. Los primeros días me levantaba y por inercia pensaba en si había café hecho o si ella estaría en el baño. Me sorprendía a mí mismo abriendo el armario y encontrándome solo mi ropa, sin el desorden habitual de sus cosas mezcladas con las mías. Fue raro, no voy a mentir. Pasar de compartirlo todo a no compartir nada no es inmediato, no hay manual, y cada uno lo lleva como puede. Al principio salía poco, hablaba poco, no porque estuviera deprimido, sino porque necesitaba estar solo. No quería dar explicaciones ni tener que aguantar a nadie diciéndome que todo pasa por algo. Me daban igual las frases hechas. No quería reconstruirme con discursos vacíos. Quería hacerlo paso a paso, a mi ritmo, con cosas reales. Volví a trabajar con más ganas. Me concentré en mi cuerpo, empecé a entrenar con disciplina, no por estética, sino porque necesitaba una rutina que dependiera solo de mí. Retomé amistades que había dejado a un lado por la vida en pareja. Empecé a decir más veces que sí a planes simples, una cerveza, una cena, un paseo. Sin grandes compromisos, sin expectativas. Hubo un momento en el que me senté en un banco frente al mar y me pregunté si había hecho lo correcto. No por ella, sino por mí. Me pregunté si habría sido mejor pasar páginas sin tanta frialdad, sin venganza, sin ese control quirúrgico con el que desmonté todo. Pero llegué a la conclusión de que sí, de que hice lo que debía. No dejé que la rabia me convirtiera en alguien irreconocible. No reaccioné con violencia. No me humillé. Simplemente puse límites, marqué mi territorio y me fui con la frente en alto. Si alguien me hubiera contado hace un año que acabaría divorciado por una infidelidad en mi propia casa, no lo habría creído. Yo era el tipo que defendía el diálogo, el compromiso, el esfuerzo mutuo. Y sigo creyendo en eso, pero también aprendí que no todo se arregla hablando, que hay errores que no se perdonan y que hay momentos en los que irse es la única forma de salvar lo poco que queda de uno mismo. Ahora vivo solo. No me molesta. No me pesa. He recuperado el silencio, y con él, muchas cosas que había olvidado. No tengo prisa por empezar algo nuevo. No me interesa entrar en una relación solo por llenar un vacío. Si llega, bien. Si no, también. Me he demostrado que puedo estar solo y estar bien. Que no necesito a nadie para sentirme completo. Que estar en paz vale más que estar acompañado por alguien que no sabe lo que significa lealtad. Si algo me ha enseñado todo esto es a no ignorar los pequeños detalles. Las señales. Las ausencias disfrazadas de rutina. Aprendí que el amor no basta si no viene acompañado de respeto. Que la confianza, una vez rota, no se recompone con flores ni con lágrimas. Y que cuando alguien elige traicionarte, está firmando el final, aunque luego quiera borrarlo. No guardo rencor. Lo digo en serio. No me despierto pensando en Marta ni en lo que hizo. Es como una página quemada de un libro que ya no leo. No la odio. Simplemente no me importa. A veces la gente cree que lo contrario al amor es el odio, pero no. Lo contrario al amor es la indiferencia. Y eso es lo que siento ahora. Nada. Cierro esta etapa sabiendo que me dolió, que me partió en dos, pero también con la tranquilidad de que la enfrenté como debía. Que no me rendí ni me arrastré. Que no me quedé esperando una disculpa que no cambiaba nada. Que tuve el valor de mirar la verdad de frente, aunque doliera, y seguir caminando. Hoy puedo decir que estoy bien. No feliz como un anuncio, no pleno como un libro de autoayuda. Simplemente bien. Tranquilo. Entero. Capaz de reír sin pensar en lo que pasó. Capaz de mirar a alguien sin miedo. Capaz de vivir sin necesitar explicaciones. Y eso, después de todo, es más de lo que muchos pueden decir.